Buenas tardes, licenciados y compañeros. Mi nombre es Karina Maldonado y continuaré hablándoles sobre las complicaciones que se nos pueden presentar en el transoperatorio cuando se realiza una anestesia general. Hablaré sobre lo que es la hipoxemia de saturación. Es la caída de la saturación de oxígeno mayor al 5% o el descenso de su valor absoluto por debajo del 90%. O también se entenderá a una disminución de la presión de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio. Es importante conocer cuáles son las causas por las que se nos puede presentar la hipoxemia. Puede deberse a una baja tensión de oxígeno inspirada, que va a estar mediada por las concentraciones bajas de la fracción inspirada de oxígeno y por las grandes alturas o lo que nosotros conocemos como el mal de altura. También por la hipoventilación alveolar, que muchas veces se le suele añadir la hipercapnia. Esta engloba lo que es la depresión del centro respiratorio por sedación excesiva, intoxicación o lesiones craneales con afectación del centro respiratorio, por obstrucción de la vía aérea, secreciones bronquiales, asma, problemas de intubación o ventilación. También está mediada por problemas de la pared torácica, como lo son anormalidades, pectum excavatum, tórax en forma de tonel, hernias diafragmáticas, rigidez por el uso excesivo de opioides o lo que conocemos como el tórax leñoso, obesidades mórbidas, anormalidades en los pulmones como la sarcoidosis, fibrosis pulmonar, así como enfermedades de la vía aérea superior como rinitis, laringitis, cáncer, entre otras. Otra causa es el aumento del gradiente alveolo arterial de oxígeno, que va a estar dado por una comunicación de derecha a izquierda o shunt, por el aumento de las áreas con trastornos de la relación ventilación-perfusión, como lo pueden ser patologías pulmonares previas, edema pulmonar, aspiración pulmonar, atelectasias y embolia pulmonares. También puede estar dada por la disminución de la concentración de la hemoglobina. Esto puede deberse a anemias, enfermedades concomitantes como cáncer, alteraciones en la producción eritrocitaria y plaquetaria. Puede también darse por una disminución del gasto cardíaco, que está mediada por la oclusión de las arterias coronarias, previos infartos del miocardio, valvulopatías, taponamientos cardíacos y alteraciones del metabolismo cardíaco. Y por último tenemos el aumento del consumo de oxígeno. Esto puede deberse a las grandes altitudes o por la realización de actividades físicas demandantes. ¿Cómo podemos prevenir esto? Se puede prevenir mediante la realización de una revisión de la máquina de anestesia y la realización de todas las pruebas antes de su uso. Al realizar la preoxigenación, realizarlo en Trendelenburg inversa, especialmente en aquellos pacientes con una menor capacidad residual funcional, como lo son los pacientes obesos. También ajustar la FiO2 para mantener la oxigenación del paciente si éste lo necesita, y proporcionar una ventilación y monitorización clínica e instrumental adecuada hasta que el paciente recupere sus funciones pulmonares o que sus signos vitales mejoren. Es importante reconocer las manifestaciones clínicas que este tipo de paciente puede presentarnos. El paciente no anestesiado nos presenta disnea, taquipnea, desorientación y cefalea. El paciente anestesiado puede manifestar cianosis o sangre oscura en el campo quirúrgico.
La cianosis aparece con una saturación del 85% y requiere unos 5 gramos de hemoglobina reducida, pudiendo estar esta enmascarada por la anemia. Por ello, la importancia de realizar la visita preanestésica y la adecuada revisión de los exámenes de laboratorio para prever todas estas situaciones y prepararse. Los signos graves de hipoxemia son bradicardia, taquicardia, arritmias, isquemia miocárdica, hipotensión severa e incluso paro cardíaco. Se puede detectar desaturación de oxígeno en nuestro paciente mediante estos 3 instrumentos. Primero, baja saturación de oxígeno medida por el pulsioxímetro. Para poder diagnosticar esto, debemos estar seguros que los resultados marcados mediante el pulsioxímetro son reales, que no existan artefactos que nos puedan dar falsos verdaderos y estar seguros del funcionamiento de este. En general, los oxímetros se tardan entre 5 a 8 segundos antes de dar su primer valor. Dentro de los factores que pueden afectar el monitoreo, con el pulsioxímetro tenemos los movimientos excesivos, la hipotermia, el bisturí eléctrico, la luz ambiental excesiva, el sitio de colocación del sensor, así como los colorantes, como el azul de metilo y el verde de indocianina, que más que todo se usan para cirugía urológica. También el esmalte de uñas, más que todo los colores rojos, negro y verde, nos darán errores en la lectura. Cabe mencionar 2 efectos que se relacionan con esto, que son el efecto penumbra y el efecto tormenta. El efecto penumbra son lecturas menores de la saturación de oxígeno que ocurren cuando los sensores no están colocados adecuadamente, el emisor y el detector. El efecto tormenta es la interferencia con la luz ambiental. La luz blanca o infrarroja interfieren con la lectura y dan falsas disminuciones de saturación de oxígeno. Se incrementa la intensidad de la luz, se ilumina el fotodetector y las tasas de absorción, dando saturaciones menores al 85% cuando el valor real es otro. Otro instrumento utilizado es la gasometría arterial. Esta es una de las pruebas o exámenes más realizados y confiables para la obtención del diagnóstico de la hipoxemia o desaturación. Para ello debemos de realizar una buena técnica al momento de obtener la muestra y estar seguros que la muestra sea de sangre arterial, no venosa ni mixta. Para ello debemos saber diferenciarla mediante los valores obtenidos. Otro instrumento utilizado es la disminución de la presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Como lo mencionamos anteriormente, esta puede estar enmascarada por la anemia o por los desórdenes genéticos en la producción eritrocitaria. Hablaremos sobre el tratamiento o cuál será nuestro actuar ante esta situación. La hipoxemia tras la intubación obliga a descartar intubación esofágica y comprobar la correcta posición del tubo traqueal. Para ello, al momento de realizar la laringoscopía, se tuvo que visualizar el tubo endotraqueal atravesando las cuerdas vocales. Si se realizó intubación con fibrobroncoscopio, debió visualizarse la carina. Debe auscultarse ambos campos pulmonares y observar en la coronografía curvas normales. Aumentar la FiO2 al 100%. Si se ventila al paciente con bajos flujos, usar un flujo alto de oxígeno para equilibrar el circuito rápidamente. 3. Comprobar si la ventilación es correcta. Debe cambiarse a ventilación manual para valorar la complianza pulmonar,
usar un gran volumen corriente para expandir los segmentos pulmonares colapsados, auscultar los sonidos respiratorios bilateralmente y asegurar la simetría de los movimientos respiratorios. Deben buscarse fugas, considerar asincronía del ventilador con el esfuerzo del paciente para respirar. Debe comprobarse el nivel del bloqueo neuromuscular y volver a dosificar si es necesario. 4. Verificar el funcionamiento del pulso oxímetro. Como ya lo hablamos, debe vigilarse el paciente minuciosamente al tiempo que se va a descartar los artefactos e hipoxemias transitorias. Debe comprobarse las lecturas del oxímetro cuando se activa el electrocauterio y descartar posibles artefactos que nos estén dando falsos verdaderos. También se recomienda proteger la sonda de la luz ambiental. 5. Aspirar secreciones bronquiales a través del tubo endotraqueal. Se realiza con el fin de buscar obstrucciones que puedan estar provocando la desaturación de nuestro paciente. Se recomienda el uso de solución salina normal para diluir las secreciones y así hacer más fácil su extracción. 6. Ventilar al paciente con volúmenes corrientes altos que pueden ir de 12 a 15 ml kilogramo de peso. Se recomienda el uso de presión positiva al final de la inspiración con la intención de prevenir las atelectasias. 7. Mantener un volumen sanguíneo circulante adecuado, asegurar el gasto cardíaco y los niveles de hemoglobina. Se deberá informar a los cirujanos si persiste la hipoxemia y valorar el hecho de continuar con la cirugía. Se deberá descartar la posible aspiración de contenido gástrico, atelectasias masivas en nuestro paciente, así como la aspiración de algún cuerpo extraño. Cabe mencionar aquí que cuando se realiza la laringoscopía, puede que nuestro paciente se le fracture algún diente y se lo trague. El embolismo pulmonar también debe descartarse broncoespasmos graves, neumotórax a tensión, reacciones anafilácticas o el aumento de shunt intracardíaco si es que nuestro paciente tiene alguna cardiopatía congénita. Si persiste lo que es la hipoxemia, se debe terminar la cirugía, cambiar la posición de nuestro paciente si ésta era desfavorable para la ventilación, como puede ser que nuestro paciente se encontrara en una disposición de cúbito prono y se debe posicionar en Trendelenburg. También se debe ingresar al paciente en reanimación si éste ya cayó en un paro cardiorrespiratorio. Debe realizarse radiografía de tórax, pruebas de gasometría arterial, si es necesario. ¿Cuáles son las complicaciones más graves que nos puede llevar esto? Parada cardiorrespiratoria, lesiones neurológicas irreversibles, arritmias graves, hipotensión grave e incluso la muerte. Continuaré hablándoles sobre otra complicación que es el paro cardiorrespiratorio. Se define como la interrupción brusca y potencialmente reversible de la respiración y de la circulación espontánea. La consecuencia es el cese del transporte de oxígeno a la periferia y a los órganos vitales, con especial significación al cerebro. Esta situación, si no se resuelve rápidamente, se convierte en una muerte irreversible. Los tipos de paro cardiorrespiratorio pueden iniciarse en paro respiratorio y en paro cardíaco. El paro respiratorio puede provocarse por hipotermias graves, hipovolemia y acidosis. Y si no se revierte, este se desencadenará en paro cardíaco. El paro cardíaco puede mediarse por la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, por asistolia y actividad eléctrica sin pulso.
Dentro de las causas que nos pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio tenemos problemas respiratorios que engloban asma bronquial, embolismo pulmonar masivo, hipoxemia, neumotórax a tensión. Otra causa es la anestesia. Esta puede estar mediada por la intubación traqueal difícil e imposibilidad de ventilar al paciente, por una anestesia espinal alta, por una sobredosificación de fármacos anestésicos o error en la administración, o por un descuido de la monitorización esencial. Como nosotros sabemos, nuestro paciente siempre debe estar monitorizado con su pulso oxímetro, presión arterial, temperatura, electrocardiograma. También puede deberse a problemas cardiológicos. La taquicardia y la fibrilación ventricular son responsables del 75% de las muertes súbitas. El 80% son ocasionados por cardiopatías congénitas. La mayoría de los paros cardiorrespiratorios son de origen cardíaco, a excepción de los niños, que se suele dar más que todo por origen respiratorio. Para poder diagnosticar un paro cardiorrespiratorio, tenemos que tener en cuenta la clínica de nuestro paciente y el monitor. Dentro de las manifestaciones clínicas pueden presentarse la pérdida de la conciencia sin respuesta a estímulos, la ausencia de la circulación sanguínea, imposibilidad de detectar pulsos centrales, auscultación cardíaca, cianosis, entre otras. El monitor. Observaremos en el electrocardiograma una línea isoeléctrica o un ritmo anormal. En la capnografía observaremos la caída de los valores telespiratorios hasta cero o próximos a cero. Cuando se esté dando la reanimación cardiopulmonar y observemos en la capnografía un aumento del CO2 telespirado, eso indica que existe eficacia en las maniobras y que el paciente tiene posibilidades de recuperación. En la pulsioximetría observaremos una línea recta y caída de los valores en la recuperación de oxígeno de la hemoglobina. En la presión arterial no invasiva, esta va a ser indetectable o no existirán valores. En la presión arterial invasiva observaremos una pérdida de la onda de presión y una presión media menor a 20 milímetros de mercurio. El tratamiento. Debe tratarse al paciente, no al monitor. Verificar que el paciente no tenga pulso central, ya sea a nivel carotidio o femoral. En el transoperatorio puede ser que el cirujano tenga mayor acceso a estas áreas, por lo que se le pedirá a él que realice la toma. 2. Pedir ayuda. Llamar al código de quirófano o del hospital. Deberá solicitarse el caro de paro cardiorrespiratorio y un desfibrilador. Empezar las maniobras de reanimación cardiopulmonar de soporte vital. Debe asegurarse la vía aérea, ventilar a nuestro paciente con mascarilla facial e intubar tan pronto como sea posible, administrando oxígeno al 100%. Deberá ventilarse manualmente o mecánicamente si éste ya está intubado. Deben suspenderse todos los anestésicos. Ante una situación de paro presenciado y con el paciente monitorizado, como puede ocurrir en el quirófano o en sala de reanimación, nuestra actitud estará encaminada a realizar golpe precordial en caso que exista paro mayor a 30 segundos. Colocar el monitor desfibrilador si es que este no ha sido colocado previamente. También debemos determinar el ritmo y comprobar si existen signos de circulación. En caso de que el paciente nos presente paro cardiorrespiratorio por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, actuaremos
realizando una descarga de 150 a 200 joules si se realiza con un desfibrilador bifásico y de 360 joules si es monofásico. Se deberá dar soporte cardiorrespiratorio durante 2 minutos a razón de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Luego comprobaremos el ritmo. Deberá continuarse el soporte cardiopulmonar durante 2 minutos. Si continúa el paro, administrar 1 miligramo de adrenalina endovenosa justo antes de realizar la tercera descarga. Deberá continuarse con el RCP. La secuencia que deberá seguirse será adrenalina, descarga, RCP. Durante el ciclo debe procurarse realizar la intubación traqueal al menor tiempo posible, administrando oxígeno al 100%, conseguir una vía venosa tanto periférica como central, considerar también administrar amiodarona 300 miligramos después de que se ha realizado la tercera descarga. Considerar administrar otros antiarrítmicos o alcalinizantes. Y administrar 1 miligramo de adrenalina cada 3 a 5 minutos hasta obtener respuesta. Si nuestro paciente nos presenta una parada cardiorrespiratoria en asistolia, nuestro actuar estará enfocado en reanimar durante 2 minutos en relación de 30 compresiones, 2 ventilaciones, procurar la intubación traqueal lo antes posible, oxigenar al paciente al 100%, conseguir vía venosa, periférica y central para la administración de fármacos, administrar 1 miligramo de adrenalina endovenosa tan pronto como sea posible, así como atropina 3 miligramos endovenosos. Debemos reevaluar el ritmo cada 2 minutos y es muy importante que detectemos y se corrija las posibles causas como la hipoxia, hipovolemia, hiperpotasemia, taponadas cardíacas. Puede deberse a fármacos o por un neumotórax a tensión. Hablaremos de otra complicación que se nos puede presentar en el transoperatorio y es la reacción alérgica. Las reacciones alérgicas anafilácticas y anafilactoides son unas formas sistémicas graves de hipersensibilidad inmediata producida por la liberación al sistema circulatorio de sustancias vasoactivas y otros mediadores biológicos que actúan sobre los diferentes órganos diana, como pulmones, corazón, cerebro. Es muy importante diferenciar una reacción anafiláctica de una reacción anafilactoide, porque de ello dependerá nuestro actuar. El shock anafiláctico se produce como resultado de una acción de mediadores químicos liberados de forma súbita por mastocitos o basófilos, o los mecanismos de la inmunoglobulina, por ejemplo, tras una picadura de avispa o por la infusión de sangre que no es de su tipo. El shock anafilactoide es la liberación de mediadores inmunes de las células cebadas y basófilos, pero no se asocian con la inmunoglobulina. No existe exposición previa al alérgeno, por ejemplo, tras la inyección de AINES u opioides. La fisiopatología. Como ya lo hablamos anteriormente, la reacción anafiláctica estará mediada por la inmunoglobulina y requiere una exposición previa al antígeno. También se le conoce como reacción de hipersensibilidad tipo 1. Contrario de esta, la reacción anafilactoide estará mediada por mecanismos no inmunológicos, que pueden ser la activación del sistema del complemento, activación del sistema de coagulación o fibrinólisis, también por una liberación directa de mediadores o por una acción directa de algún fármaco.
La incidencia de anafilaxia grave perioperatoria se estima entre 1 en 10.000 a 20.000 anestesias, con una mortalidad del 3 al 6%. Por ello, es importante que nosotros tengamos conocimiento de cuáles son sus agentes causales. Tenemos los relajantes neuromusculares. Su incidencia es del 60% de los casos y se relaciona a la liberación de histamina que producen estos. Como nosotros sabemos, el atracurio es un relajante neuromuscular con gran actividad histamínica. Tenemos el látex y los antibióticos, que en su incidencia es del 15%. También tenemos un síndrome que se relaciona con este y es el síndrome de látex y fruta, que consiste en una reacción alérgica con reactividad cruzada. Se da cuando las moléculas de un alimento se parecen mucho a las de otro alimento y se produce la respuesta inmune justamente por esta similitud. También tenemos las soluciones coloides con una incidencia del 3 al 4% de los casos, la sangre y sus derivados en un 12% de los casos. Dentro de las manifestaciones clínicas que este paciente nos presentará, si se encuentra despierto, puede quejarse de mareos, opresión torácica, puede perder la conciencia, hipotensión grave, bradicardias, arritmias, hipoxemia, disnea, existirá una disminución de la distensibilidad pulmonar, broncoespasmos graves, puede presentar urticaria, prurito, inflamación de las mucosas, labios y óvula. Hablaremos sobre el tratamiento. Primero que nada, se debe suspender la administración del posible alérgeno. Pueden ser fármacos sospechosos como relajantes neuromusculares o opioides, AINES, entre otros. También se debe cambiar el equipo de infusión si es que se está usando. También suspender expansores plasmáticos, sangre o derivados. Informar al cirujano e interrumpir la intervención quirúrgica si es necesario. Debe administrarse adrenalina endovenosa, que será el fármaco de elección para tratar la hipotensión, el broncoespasmo y el angioedema. Este deberá usarse en bolos iniciales de 1 a 10 microgramos por kilogramo de peso. Repetir el bolo inicial cuantas veces sea necesario o realizar una perfusión de 0.15 microgramos kilogramo minuto. Esta debe ser titulada de acuerdo a los signos vitales de nuestro paciente, de acuerdo a la frecuencia cardíaca y la presión arterial que tenga en ese momento. Debe mantenerse la ventilación con oxígeno al 100% y controlar la permeabilidad de la vía aérea. Debe intubarse a nuestro paciente si es que existe un compromiso respiratorio. Si no se puede realizar debido al edema, debe realizarse una cricotiroidectomía y usar broncodilatadores para mejorar lo que es el broncoespasmo. También compensar la hipotensión y la disminución del retorno venoso periférico. Debe colocarse al paciente en Trendelenburg, disminuir o cesar la administración de agentes anestésicos hipotensores. También deben reponerse la volemia de nuestro paciente mediante la administración de líquidos coloides. También los corticoides pueden usarse, como lo es la metilprednisolona en dosis de 0.1 a 1 gramo o la hidrocortisona en dosis de 100 a 500 miligramos. También pueden administrarse agonistas de la histamina H2 y H1, como lo pueden ser la difenhidramina, 50 miligramos endovenosos, y la ranitidina, también 50 miligramos endovenosos. Las complicaciones más graves que nos puede llevar esto es una incapacidad para ventilar o oxigenar a nuestro paciente, por lo que se debe pensar rápidamente en intervenir quirúrgicamente la vía aérea de nuestro paciente. También una hipertensión arterial grave, también lesiones cerebrales anóxicas que nos pueden llevar hasta la muerte. Hablaremos
de otra complicación que se nos puede presentar y es el espasmo macetero. Se define también como espasmo trismo-macetero y es una contractura de la musculatura mandibular durante la inducción anestésica tras la administración de succinilcolina. Se acompaña de relajación de la musculatura esquelética de las extremidades. Se da principalmente en niños, donde se realizan inducciones con agentes inhalatorios. Su etiología no está bien definida aún, pero se cree que probablemente se deba a una respuesta exagerada a niveles de la unión muscular por un aumento de la concentración de calcio plasmático que favorece la activación de filamentos de actina y miosina. Los músculos de la masticación macetero-ptericoideo lateral poseen fibras de contracción lenta que pueden responder a los relajantes despolarizantes con su contractura. Si esta persiste, aumenta el riesgo de padecer hipertermia maligna, con la que se ha relacionado mucho debido a la contracción muscular que ésta produce. Dentro de las manifestaciones clínicas que este tipo de paciente nos presentará tenemos dificultad para abrir la boca. Esto se debe a la contractura sostenida del músculo macetero. También puede presentarse relajación del resto de la musculatura y en algunos de los casos puede que se presente espasmo en ciertos músculos del cuerpo. El trismo macetero persiste hasta desaparecer el efecto del relajante, en este caso la succinilcolina. Las mialgias y la debilidad pueden persistir hasta 36 horas después que se ha presentado la rigidez del músculo. También puede desarrollarse la hipertermia maligna, ya que se ha relacionado mucho con la rigidez de la musculatura esquelética. La tensión del músculo macetero puede durar hasta 30 minutos. La administración de succinilcolina adicional no provocará la relajación del músculo macetero. Se menciona que la ventilación generalmente es posible, ya que otros músculos de la vía aérea estarán relajados. Todos los pacientes con rigidez del músculo macetero pueden presentar posteriormente rhabdomiólisis durante las 24 horas posteriores. La monitorización. Esta va a estar principalmente destinada a descartar la hipertermia maligna. Debemos estar atentos a los exámenes de laboratorio y a la monitorización y manifestaciones clínicas de nuestro paciente. Cuando exista un aumento de la creatinina y mioglobulinuria, también cuando exista aumento del CO2 del expirado y del consumo de oxígeno, acidosis metabólica, taquicardia o arritmias y que nuestro paciente tenga un aumento de la temperatura, además que nos presente rigidez de la musculatura esquelética, debemos sospechar la presencia de hipertermia maligna. Para ver la subjetividad o desarrollo de hipertermia maligna en un paciente que ha tenido un espasmo macetero inducido por succinilcolina, puede realizarse el test de contractura o allotanocafeína, que saldrá positivo en más de un 50% de los pacientes. Ahora bien, nos preguntamos en qué consiste el test de allotanocafeína. Este test se va a realizar para el diagnóstico de la susceptibilidad a la hipertermia maligna y se basa en una respuesta anormal de la contractura esquelética después de la administración de cafeína allotano. Es importante que tengamos bien claro la clínica y las manifestaciones que el espasmo macetero produce y no confundirlas con otras situaciones que pueden ser semejantes, como lo es malformaciones congénitas o adquiridas que restringen la apertura bucal, como por ejemplo quemaduras en la zona, el síndrome de Robin, microsomía hemifacial, traumatismos mandibulares, enfermedades en articulación temporomandibular. También miopatías, que pueden ser debilidades de los músculos del cuello, cadera, hombros, piernas,
brazos, incluso la cara. Hipertermia maligna, que se relaciona mucho con la rigidez muscular, así como la anestesia superficial, que podemos evidenciarla cuando el paciente no se encuentra bien relajado y hace una contractura mandibular sostenida, y si este se encuentra intubado, pues nos puede morder el tubo orotraqueal. También un nivel inadecuado del bloqueo neuromuscular. Esto puede presentarse cuando no llevamos un estricto control de los tiempos del relajante. ¿Cómo podemos prevenirlo? Evitar la administración de succinilcolina en inducciones inhalatorias, más aún si ya se tiene indicios de que el paciente tiene susceptibilidad a la hipertermia maligna o que alguno de sus familiares ya lo haya sufrido anteriormente. Administrar dosis adecuadas de succinilcolina y esperar el tiempo suficiente antes de realizar la laringoscopía. El tratamiento. Primero, mantener la ventilación con presión positiva con una mascarilla facial hasta que el músculo macetero se relaje. Intubar la tráquea si es posible. Esto es lo más adecuado y recomendable, ya que así tenemos asegurada la vía aérea de nuestro paciente. Realizar la maniobra de Edgman-Heiber, que consiste en sublusar anteriormente la articulación temporomandibular y forzar con presión desde los ángulos maxilares. Este desplazamiento anterior de la articulación produce un alargamiento del músculo tiroideo y libera el sector supraglótico, logrando así la relajación del músculo. Si la rigidez persiste y es imposible la ventilación a través de la mascarilla facial, se debe recurrir a otras técnicas de ventilación, como puede ser el empleo de cánulas Magil o nasofaringia, que ayude a la ventilación. Si no se cuenta con estos dispositivos, debe usarse un tubo endotraqueal de menor diámetro que puede ser introducido en la fosa nasal para ayudar a la ventilación. Si desaparece la contractura, valorar si seguir con la cirugía y sustituir los anestésicos y los relajantes por agentes no desencadenantes. Si la rigidez persiste, vigilar la aparición de signos de hipertermia maligna e iniciar urgentemente su tratamiento. Como nosotros sabemos, el tratamiento inicial para la hipertermia maligna es el dantroleno, en dosis de 2.5 miligramos kilogramo de peso o en una dosis total de 10 miligramos, y se recomienda el uso de bolos repetidos entre los 10 y 15 minutos. Como ya todos nosotros sabemos y estamos al tanto de la situación tan crítica en la que estamos atravesando, hemos tomado a bien hablar sobre la pandemia del coronavirus y hablar también sobre un tema que nos compete a nosotros como estudiantes de la carrera de anestesiología e inhaloterapia, que es el manejo de la vía aérea en pacientes con COVID-19. Como sabemos, a finales del mes de diciembre del 2019, en Wuhan, China, se presentó el brote de una neumonía viral, que es la consecuencia de un nuevo tipo de coronavirus B, el cual fue denominado como COVID-19 por su acrónimo en inglés Coronavirus Disease. Posteriormente, se declaró al virus de manera oficial como SARS-CoV-2, SARS por sus siglas, Síndrome Respiratorio Agudo Grave. Se estima que el COVID-19 tiene una tasa de letalidad del 2%, el cual es menor que la del síndrome respiratorio agudo grave. Esta va a un 10%, y que del síndrome respiratorio del Medio Oriente, conocido como MERS, pero que es significativamente más alta que la del virus de la influencia H1N1, que su tasa de letalidad va del 0.026%.
No se tiene certeza aún del periodo de incubación, pero según los datos proporcionados por la OMS, se cree que es de 10 días en promedio. De allí, las presentaciones típicas serán de 4 a 7 días antes del inicio de los síntomas. El SARS-CoV-2 es un virus ARN de cadena positiva monocuaternaria altamente contagioso y su transmisión es mediante la propagación de gotas y aerosoles, además por contacto directo con el paciente o fomites, como pueden ser superficies, plásticos, vidrio, madera, papel, entre otros. Dentro de las manifestaciones clínicas que este tipo de paciente nos presenta, tenemos fiebre, tos, disnea, que son consideradas las más frecuentes, pero también pueden presentarse otros síntomas como diarrea, cefalea, astenia y anosmia. Los exámenes de laboratorio nos muestran en etapas tempranas leucopenia, linfopenia hasta en un 60% de los casos. En un 30% presentan leucocitosis, neutrofilia, elevación de la CPK, la proteína C reactiva también se encontrará elevada. Dentro de los hallazgos radiológicos se presentan neumonías bilaterales con un importante compromiso intersticial y subpleural. Se menciona que en etapas tempranas de la enfermedad aparece en imagen vidrio despulido esmerilado con importante compromiso intersticial, como lo observamos aquí. También neumonías bilaterales. Cuando ya existe una progresión de la enfermedad, ya van a aparecer consolidaciones diseminadas o en parche, con un mayor compromiso pulmonar, como observamos acá. Y cuando ya se encuentre en una etapa grave, aparecen consolidaciones totales lobares, como están aquí, acá, como lo observamos. Otra característica importante de esta enfermedad es que presenta ausencia de derrame. Como ya lo hablamos anteriormente, el COVID-19 es altamente contagioso. Por eso, el personal de salud que tratará a este tipo de pacientes debe considerar su protección ante todo y así evitar el contagio. Por ello, debemos saber que existen equipos de protección personal de acuerdo a niveles. Existen 4 niveles. El COVID-19 se encuentra en el nivel 3. El equipo de protección del nivel 1 se usa cuando existe bajo nivel de contagiosidad. Esto engloba gorro quirúrgico, mascarilla, uniformes de trabajo, guantes. El nivel 2 se usa cuando existe una moderada contagiosidad, que engloba gorro quirúrgico, mascarilla, uniformes de trabajo, uniformes de protección médica desechable, guantes y gafas protectoras. El equipo de protección personal de nivel 3 se usa cuando existe un alto grado de contagiosidad, que engloba gorro quirúrgico desechable, mascarilla de protección N95, uniforme de trabajo, uniforme de protección médica desechable, guantes, dispositivos de protección respiratoria que nos cubran toda la cara. E incluso puede usarse un respirador purificador de aire motorizado. Y el nivel 4 se usará cuando exista un máximo nivel de contagiosidad. Aquí se muestra en la imagen el traje tipo buzo y el traje tipo monja. Como sabemos, existen diferentes tipos de traje. Esto va a depender del fabricante y depende del traje, así van a ser los materiales a usar. Aquí les presento una tabla resumen del equipo necesario para combatir el COVID-19. Primero que nada, la higiene de manos es fundamental, la protección ocular,
También se recomienda el uso de mascarillas N95, también mascarillas de careta, también se recomienda el uso de batas resistentes o impermeables a fluidos, la protección de calzado con zapateras impermeables, la utilización de doble o triple guante, entre otras recomendaciones. Es muy importante que tengamos noción de cómo sería al momento de equiparse y al momento de retirarse el equipo de protección personal, por lo que les damos el orden de colocación del equipo. Primero, debemos ponernos ropa de trabajo especial y calzado de trabajo. Se recomienda que sea cómodo. Luego, realizarse un buen lavado de manos, colocarse el gorro, mascarilla, se recomienda N95, luego colocarse guantes interiores. Siempre recordar que esta es una técnica estéril, luego colocarse ya el equipo de protección y gafas protectoras y ya luego colocarse lo que son 2 o 3 pares de guantes exteriores desechables y ya estaríamos con nuestra vestimenta completa. El orden de retiro del equipo de protección. Al retirarse cada uno de los materiales debe realizarse un buen lavado de manos. Primero, debe cambiarse los guantes exteriores por otros nuevos. Debe quitarse la ropa de protección junto con los guantes exteriores, luego las gafas, la mascarilla, el gorro y por último los guantes internos. Y ya nos quedamos con una vestimenta de trabajo nada más. Siempre recordando que debe hacerse el lavado de manos. Se recomienda que al momento de retirarse el equipo de protección se realice en parejas, repitiendo los pasos en voz alta para no equivocarse en algún paso. Hemos tomado a bien mencionar lo que es el checklist para la intubación traqueal de emergencia en pacientes COVID-19. Esta va a estar dada en 5 momentos, que es el equipo de protección personal, preparar el equipo, prepararse para la dificultad en el cubículo y posterior al procedimiento. Dentro del primer momento, que es el equipo de protección personal, engloba lo que es el equipo de protección y qué es lo que debe contener, así como es el momento donde se deben asignar los roles. Todo esto debe hacerse afuera del cubículo. En el momento 2, que es preparar el equipo, debemos revisar nuestro kit, que tengamos todas las cosas necesarias, así como los medicamentos necesarios a utilizar. También es el momento donde debemos revisar lo que es el cuadro clínico de nuestro paciente. Debemos prepararnos para la dificultad. Es aquí donde debemos idear el plan A, el plan B y el plan C, saber si contamos con dispositivos supraglóticos de segunda generación y si estamos debidamente entrenados para poder realizar lo que es esta tarea. En el momento 4, que es dentro del cubículo, se puede realizar lo que es la valoración de la vía aérea, debe monitorizarse a nuestro paciente, optimizar la posición, preoxigenar y proseguir con lo que es la intubación de nuestro paciente. Posterior al procedimiento debemos tener un buen manejo de la vía aérea, así como posterior el retiro del equipo de protección personal. Y se menciona que se debe limpiar el cubículo donde se ha trabajado después de los 20 minutos posteriores a que se ha sacado al paciente de sala. Ahora sí, comenzaremos a hablar sobre el manejo de la vía aérea en pacientes con COVID-19. En general, no se debe realizar procedimientos de nebulización ni de oxigenación con sistemas abiertos, como cánulas nasales o máscaras simples. Sin embargo, si se realiza tales procedimientos, debe tenerse en cuenta el principio general, que a mayor flujo, mayor riesgo de aerosoles virales. Debe tenerse en cuenta también cuáles son los medios que nos pueden producir aerosoles, como lo es ventilación a presión positiva, cánula nasal de alto flujo, nebulización de drogas a través de la mascarilla, extubación, laringoscopía, aspiración traqueales con sistemas abiertos. Los anestesiólogos y demás equipo médico como intensivista
serán quienes manejarán a pacientes graves infectados por COVID-19. Estarán en la primera línea de manejo, ya que estos pacientes requieren el abordaje avanzado de la vía aérea por el personal experto en su manejo. La intubación traqueal del paciente con COVID-19 es un procedimiento de alto riesgo para el personal, independientemente de la gravedad clínica de la enfermedad. Por ello, debemos tener en cuenta estos tres rubros: seguro, preciso y rápido. Seguro, tanto para el personal de salud como para el paciente. Preciso, porque se deben evitar técnicas poco confiables, desconocidas o repetidas. Rápido, que nos permita ser oportunos, pero sin prisas, pero tampoco con demoras. Al tratar a pacientes con COVID, debemos tener muy presente cuál será nuestro rol dentro del quirófano. Por ello, en esta lámina se presenta cómo es la distribución al momento de atender a este tipo de pacientes. Se realizará una división en dos áreas. Tenemos el área A y el área B. El área A. Esta área es el área de atención, donde se encuentra todo el equipo de atención y manejo para este tipo de pacientes. Aquí se contará con los insumos y los medicamentos, el equipo de protección personal, entre otras cosas. En el área B, esta área es el área de aislamiento y se divide en dos zonas, que es la zona 1 y la zona 2. En la zona 1 debe contarse con lo que son el equipo de la vía aérea, quirúrgica, monitores, máquinas de anestesia, entre otros. La zona 2, esta debe contar con los insumos de ayuda inmediata, así como medicamentos. Aquí se deberá ingresar con el equipo de protección personal necesario, ya que en esta zona es donde se encontrará el paciente a atender. Para ello se debe limitar el acceso de personal y así evitar su exposición. Se recomienda máximo 3 personas, como tenemos aquí. El literal A, que es el experto en la vía aérea. Esta va a ser la persona con más experiencia y con un mejor manejo de la vía aérea avanzada. El literal B, esta va a ser la persona Este va a ser el administrador de fármacos y va a ser el coordinador del equipo. Es esta persona quien llevará la contabilidad del tiempo y quien indicará al literal A en qué momento debe realizar lo que es la intubación, ya que este es el jefe de grupo. El literal C, este es un experto de la vía aérea y es quien va a realizar lo que es la presión al cricoides. El literal D, este es un equipo de expertos de la vía aérea quirúrgica y deben estar atentos y equipados con su equipo respectivo de protección personal afuera del área aislada para evitar lo que es su contagio, pero debe estar alertas al momento de que si el literal A o el literal C no pueden realizar lo que es la intubación de vía aérea avanzada, para intervenir ya con una vía aérea quirúrgica. Es de suma importancia que conozcamos tanto las manifestaciones clínicas que este tipo de paciente nos presentará, así como el momento en que estará indicada la intubación orotraqueal. Debemos prestar especial atención cuando nuestro paciente desarrolle disnea, taquipnea igual o mayor a 30 respiraciones por minuto, una desaturación arterial de oxígeno menor o igual al 93%, una relación PAFI menor o igual a 300, cuando existan infiltrados pulmonares igual o mayor al 50% dentro de las primeras 48 horas. Las indicaciones absolutas son paro cardiorrespiratorio cuando exista una pérdida o una amenaza inminente de la permeabilidad de la vía aérea.
Ahora hablaremos sobre la preparación del paciente y la sala de procedimientos. La valoración previa de la vía aérea es muy importante porque se considera la base de la construcción de la estrategia y los planes a seguir. Se pueden realizar los test de dificultad habitual, también debe realizarse la historia de la dificultad previa a nuestro paciente. Pueden realizarse test como la distancia entre los incisivos, que debe ser menor a 3 centímetros, distancia tiromentoniana menor a 6 centímetros o esternomentoniana menor a 12 centímetros. Puede realizarse también el test de la movilidad cervical, perímetro cervical. Se desaconseja la realización del test de Mallampati y el paciente debe permanecer aislado con una mascarilla quirúrgica desde el momento en que es considerado como sospechoso. Hemos tomado a bien dar el dato de qué es lo que debe contener el carro de la vía aérea preparado para pacientes con COVID-19. La tabla nos presenta un videolaringoscopio con hojas anguladas, laringoscopio Macintosh, buggy, estiletes, jeringas, tubos, que de estos deben ser de un número superior y un número inferior, y el adecuado para nuestro paciente. También dispositivos supraglóticos de preferencia de segunda generación, cánulas orofaringeas y nasofaringeas, sondas, filtros, cintas para fijar el tubo, pinzas y cánulas para aspirar, entre otras cosas. Hablaremos en sí del procedimiento de intubación. La técnica recomendada para el abordaje e instrumentación de la vía aérea en estos escenarios es aquella que cumpla con ciertos objetivos. Primero, la seguridad del equipo de salud, que se obtiene mediante la adecuada colocación del equipo de protección personal, así como tener el conocimiento de cuáles son las fuentes de contaminación. El aislamiento de manera efectiva del paciente. También establecer las técnicas más efectivas al momento de abordar la vía aérea. Saber qué se debe hacer cuando el paciente nos presente una insuficiencia respiratoria y evitar el contagio del personal y así de la demás población. El posicionamiento del paciente. La posición óptima para el manejo de la vía aérea en adultos es la posición en rampa, 45 grados con elevación de la cabeza. Esta posición mejora las condiciones para la preoxigenación, ventilación con bolsa máscara, laringoscopía e intubación, además de reducir el riesgo de regurgitación o aspiración de contenido gástrico. Como vemos en imagen, las complicaciones relacionadas a una posición supina van de un 22 a 0.6% y cuando se realiza una posición de BUE se disminuyen a un 9.3%. Entonces nos preguntamos en qué consiste la posición de BUE. Esta consiste en colocar al paciente en una posición semisentada con la cabeza extendida, mientras el intubador se para en un taburete. Se recomienda el uso de esta posición debido a que el intubador no tendrá en ningún momento contacto con los posibles aerosoles que el paciente produzca. También se usa porque mejora la oxigenación de nuestro paciente y nos disminuye lo que es la taquipnea. La preoxigenación debe realizarse con FiO2 al 100% durante 3 a 5 minutos constantemente. La preoxigenación o ventilación debe ser llevada adelante por 2 operadores. El primero va a sujetar la máscara facial en forma de V-grip. Como lo observamos aquí en la imagen, esta es la posición correcta de nuestras manos. Como observamos, los pulgares generan presión a la mascarilla realizando un buen sello y los demás dedos de nuestra mano realizan otro sello para evitar lo que es la propagación de aerosoles producidos por nuestro paciente. No se debe realizar en forma de C, que es la técnica clásica o la forma que nosotros conocemos, ya que si bien se observa que realizan una presión a la mascarilla realizando un buen sello, pero existe la posibilidad de fugas y de propagación de aerosoles.
El segundo persona va a operar lo que es el circuito de la ventilación. Se realiza esta técnica con el fin de aislar la cara y evitar la propagación de aerosoles. La ventilación con mascarilla deberá realizarse a baja presión y flujos bajos de oxígeno, así como con un sistema cerrado. No utilizar presión positiva al momento de la preoxigenación, pues genera gran cantidad de aerosoles. No utilizar altos flujos de oxígeno mayores a 6 litros, ya que también nos pueden generar gran cantidad de aerosoles. Si bien nuestro paciente al momento de preoxigenarlo y que se esté realizando la inducción de secuencia rápida nos desatura, sí se podrá dar presión con la bolsa, pero esta no debe sobrepasar los 10 a 15 centímetros de agua. Se muestra en la imagen cómo debe prepararse lo que es una bolsa de resucitación manual, ya sea para el traslado del paciente de un lugar del hospital a otra o para los paramédicos que se dedican a trasladar a los pacientes sospechosos de COVID de sus casas al hospital y requieran lo que es asistencia ventilatoria. Observamos que esta debe contener una máscara facial cómoda con un buen adapte facial, por ello tiene lo que son sujetadores para mejorar el adapte y evitar lo que es la propagación de aerosoles. También contiene una línea de oxígeno, también filtros, válvulas PIP, todo esto con el fin de evitar lo que es la propagación y el contagio. La inducción de secuencia rápida debe realizarse inicialmente presión cricoidea y más en aquellos pacientes con riesgo de regurgitación. Debe concentrar esfuerzos en seguridad, rapidez y eficiencia para lograr el éxito en el primer intento, ya que los intentos múltiples podrían deteriorar al paciente y aumentar la contaminación del personal que interviene. La estrategia de intervención preferida es la inducción de secuencia rápida modificada, que consiste en evitar la ventilación por posible causa de dispersión viral. Como ya lo hablamos anteriormente, debe evitarse lo que es la ventilación a presión positiva, con el fin de evitar la dispersión viral y aumentar el riesgo de contaminación. Presentamos aquí un cuadro resumen de los medicamentos que se pueden utilizar en la inducción de secuencia rápida. Como inductores tenemos el propofol y la ketamina. Se recomienda mucho el uso de la ketamina por sus propiedades broncodilatadoras. El propofol puede usarse a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso en pacientes hemodinámicamente estables. La ketamina puede usarse hasta 2 miligramos por kilogramo de peso. Puede añadírsele midazolam en pacientes inestables o con ansiedad, pero esto quedará a criterio del operador. Como opioides puede utilizarse el fentanil a dosis de 100 a 150 microgramos y como relajante neuromuscular de primera elección menciona al rocuronio en dosis de 1.2 miligramos por kilogramo de peso. También el uso de la succinilcolina a dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso quedará a juicio del operador, pero se recomienda su uso para anular cualquier posibilidad de tos o movimiento durante la maniobra de intubación orotraqueal. El uso de la atropina a dosis de 1 a 3 miligramos queda a juicio del operador, aunque se recomienda su uso para atenuar las secreciones de la vía aérea superior y aminorar el riesgo de generación de aerosoles. Laringoscopía e intubación. Se recomienda preferir el uso de un videolaringoscopio para evitar que el operador acerque su cara a la del paciente y también para mejorar el grado de laringoscopía que permita una intubación expedita con éxito al primer intento.
Se recomienda el uso de una bolsa plástica que aísle la pantalla de la hoja desechable, reduciendo la posible contaminación, como se observa en la imagen. Ayudantes útiles incluyen el uso de un estilete conductor o un gum elastic boogie. Insertar el tubo previamente pinzado puede evitar la diseminación viral si el paciente tose en ese momento. Observamos en la imagen que se puede utilizar también filtros como taponamientos del tubo. Esta es una posición incorrecta y esta es la posición correcta de cómo debe montarse el tubo orotraqueal en el videolaringo para evitar lo que es la diseminación viral. También se nos muestra en la imagen el equipo necesario para realizar lo que es una intubación. Tenemos el introductor boogie, los medicamentos, los filtros, el tubo orotraqueal montado con su guía, el videolaringo preparado previamente que dará a juicio del operador el uso de anestésicos locales tópicos. También se nos muestra aquí en esta imagen que al no poseer lo que son filtros o pinzas, puede utilizarse lo que es un émbolo de una jeringa de 20 ml y colocárselo a nuestro tubo orotraqueal y va a hacer la función del taponamiento. También se recomienda el uso de tubos orotraqueales con balón para así evitar las fugas. Siempre usar filtros tanto en la rama inspiratoria como en la rama expiratoria. No se recomienda la auscultación mediante el estetoscopio por la contaminación y siempre utilizar aspiración de secreción cerrada. Se recomienda el pinzamiento del tubo cuando éste deba desconectarse de su ventilador. ¿Qué hacer en caso de fallo en la intubación? Declarar intubación fallida y poner en práctica el plan B o C. Siempre oxigenar a nuestro paciente mediante mascarilla facial con 2 personas, introducir lo que son dispositivos supraglóticos de segunda generación, posteriormente mediante ellos se puede realizar lo que es la intubación orotraqueal. Se realizarán máximo 3 intentos y si no se pueden instituir tanto dispositivos o ventilar a nuestro paciente, deberá abrirse el equipo de EFONA que consiste en el acceso quirúrgico de la vía aérea de nuestro paciente. Situación: no puedo intubar, no puedo oxigenar. Como ya lo hablamos, se recomienda el uso de la técnica quirúrgica, bisturí, boogie, tubo, para minimizar así el riesgo de aerosoles virales y evitar lo que es la contaminación. La extubación. Es importante que el proceso sea llevado adelante con el paciente debidamente analgesiado y oxigenado. También el paciente podría ser sujetado en sus extremidades para evitar movimientos involuntarios. Se podría cubrir con un material transparente e impermeable sobre la cara del mismo y realizar las maniobras bajo esa protección, como se observa en la imagen, si es que no se cuenta con una aerosol box. Si procede, se puede realizar aspiración de secreciones y la extracción del tubo se debe realizar junto al circuito de respiración para minimizar la dispersión viral. Ahora les hablaré sobre 2 casos que ocurrieron en la vida real mientras se realizaba una anestesia general. El caso número 1: indemnizan a un paciente que se despertó durante una operación de cataratas. Se trata de un paciente de 66 años de edad que es indemnizado con 35.000 euros por la pérdida de un ojo. Esto ocurrió en Asturias.
El paciente presentó la demanda tras despertar durante una intervención de cataratas, causándole ceguera total en el ojo izquierdo y pérdida de la agudeza visual en el ojo derecho. Se manifestó que no existió monitorización de la profundidad anestésica durante la cirugía. Por otra parte, la administración alega que el despertar repentino pudo deberse a las características individuales del paciente, por lo que se redujo la indemnización a 35.000 euros y no 100.000, que era lo que pedía el paciente. El caso número 2. En Hospital Escuela sospechan mala praxis tras muerte de muchacha. Esto ocurrió en Tegucigalpa. Los familiares de Helen Montoya, de 22 años de edad, denunciaron una supuesta mala praxis de los médicos del Hospital Escuela Universitario. Tras su muerte, ella ingresó por una apendicitis, pero falleció de muerte cerebral. Los familiares manifiestan que cuando la operaron no volvió a despertar de la anestesia y que el tubo que le metieron a ella para respirar le dañó el pulmón, y eso complicó todo. Bueno, esto ha sido todo por parte del grupo número 8, Anestesia General. Espero les haya servido de mucho. Muchísimas gracias por su atención.